buenas tardes a todos los presentes. Vamos a platicar un poquito del libro que se va a presentar hoy. Como mencionaba aquí el moderador, se titula Introducción a la ciencia de la lógica. Muchas veces nosotros podemos pensar en la lógica, o se ha pensado a lo largo de la historia, como el arte de la argumentación, o incluso como una herramienta de pensamiento objetivo, así lo manejaba Aristóteles. También como una disciplina escolástica, por ejemplo, o como una ciencia de el razonamiento prácticamente. Y eso es lo que yo vengo a discutir, a platicar un momento sobre por qué ponerle el título Introducción a la ciencia de la lógica. Yo defiendo que, pues, a pesar de que la lógica tiene distintas facetas, fundamentalmente es una ciencia. Una ciencia, pues, tiene su objetivo, su objeto de estudio, que básicamente va a ser el lenguaje. Toda la lógica se va a mover, va a operar con aspectos y elementos lingüísticos. Una vez operados esos, los vamos a trabajar básicamente con un método. El método pues, puede tender hacia lo analítico o hacia lo sintético. Aquí nos damos cuenta que básicamente al hacer ese tratamiento del objeto de estudio y pasarlo básicamente por estos métodos, la lógica nos provee muchas cosas. Nos da, por ejemplo, nos permite formular argumentos claros, nos permite también ordenar nuestro pensamiento. Muchas veces en la sociedad, pues las personas llegan incluso a conflictos fuertes porque no tienen un pensamiento ordenado, tienen un pensamiento que sus ideas no son expresadas de forma clara. También nos permite discutir con certeza. A veces utilizamos los términos muy a la ligera, a veces no los empleamos de forma precisa. Y eso es lo que me lleva al último punto de por qué esta disciplina es una ciencia. Nos permite aproximarnos a los asuntos de la ciencia con una gran precisión. Digamos, si nosotros queremos hablar de asuntos científicos, pues pienso yo que una de las mejores formas, de las mejores maneras de hacerlo, es a través de la lógica. Entonces, entrando ya al libro propiamente, el libro se titula Introducción a la ciencia de la lógica y tiene 4 áreas, las cuales dice principios de lógica elemental, lógica formal, lógica simbólica y lógica inductiva. Entonces, este libro es introductorio, es, digamos, si una persona se quiere especializar en lógica simbólica, pues puede darle un vistazo, pero no va a encontrar todo lo de la lógica simbólica. Igual podríamos hablar de la lógica inductiva o formal. Sin embargo, pienso que hago una extensión bastante precisa entre estas áreas. A veces, aquí Pablo no me dejará mentir, cuando nos asignan, mire, el curso de lógica o a un profesor, básicamente le dejan abierta la puerta, bueno, puede hablar sobre elementos de lógica, puede tratar de lógica formal, incluso métase un poquito a lógica simbólica y déles nociones de lógica inductiva. O sea, no hay como que una división precisa en la mayoría de los textos. A veces solo se habla de introducción a la lógica o principios de lógica y no se llega a esa conclusión de señalar cuál es la distinción entre estas áreas. Digamos, yo les quiero platicar un poco de cuáles son los elementos que se incluyen en cada área y principalmente por qué este libro resalta sobre otros libros de lógica. Digamos, dentro de los principios de lógica o lógica elemental, este puede ser un área que le permite al estudiante introducirse al mundo de la lógica. O sea, ¿qué vamos a tratar aquí? La historia de la lógica, vamos a ver los tipos de lógica que existen, vamos a ver una breve revisión de los tratados de Aristóteles. A veces ni se hace mención de los tratados de Aristóteles y pues en gran medida de ahí se origina la lógica. Vamos a ver la distinción entre concepto, palabra. Eso es algo muy
pienso yo, necesario que hay que abordar al momento de enseñar lógica. A veces solo se habla de que la palabra o el concepto de una forma imprecisa y hay que manejar los conceptos, pues si estamos principalmente en esta ciencia, pues con la mayor precisión posible. Vamos a entrar también a los tipos de juicios, vistos desde las categorías kantianas, que son los fundamentales, de relación, de espacio, tiempo, modo, etc. Y también desde uno de los lógicos que a mí más me cautivó, es el mexicano Elie de Gortari. Él hace una división de juicios bastante precisa, de implicación, doble implicación. En fin, tiene como 17 juicios donde él presenta las formas en que podemos expresar el contenido lingüístico. Entonces, uno de los temas que más atrae la lógica, aquí lo quiero mencionar, son las falacias. A veces los estudiantes se cautivan más y quieren saber más de las falacias, y aquí pues también se los analizan, las falacias de atingencia y de ambigüedad. Algo muy interesante que creo que puede ser disuasivo al momento de elegir uno u otro libro de lógica es que este trata los estratagemas de Schopenhauer, que son básicamente falacias para convencer. Entonces se ven las dos facetas, como quien dice, estas son las falacias que no hay que utilizar porque, digamos, van en contra de los deberes y principios de la lógica, y también están la parte de los estratagemas de Schopenhauer. Miren, pero existen estas formas retóricas que uno puede llegar a caer en ellas o incluso utilizarlas sin saber. Entonces, podemos tener ese punto a favor. Por último, hablo de los principios lógicos de identidad, no contradicción, tercer excluido, razón suficiente, ahí la distinción de dónde sale el principio de razón suficiente, de Leibniz principalmente. Y esto, digamos, algo que yo pienso que podría resultar valioso para los estudiantes, es que cada área no está aislada. No es como decir, bueno, principios de lógica y se acabó, pasamos a otra cosa. No. De los principios de lógica se van tomando todos los elementos y se va explicando qué es lo que nos va a servir para estudiar la lógica formal. Ya en la lógica formal, pues no nos detenemos tanto en los conceptos, en las palabras, sino ya nos vamos directamente al razonamiento. Caemos en la lógica aristotélica. Entonces vemos inclusión, exclusión, distribución, indistribución, diagramas de Euler, diagramas de Venn. Aquí algunos presentes estaban discutiendo que Pablo les dio el curso de lógica, entonces recordando esos temas, ¿no? Algo interesante es que se hace una acotación a la verdad o falsedad lógica. Entonces, explico por qué podemos encontrarnos, por ejemplo, con razonamientos que son válidos, pero falsos, o bien razonamientos que son verdaderos, pero inválidos. Entonces, es una breve acotación, son 2 o 3 páginas donde presento esa distinción, porque incluso al momento de hablar de forma ordinaria, podemos caer en este tipo de construcciones lógicas. Se habla del cuadrado de oposición, las figuras del silogismo, y algo muy importante que pienso que toma el libro también es la distinción entre la estructura y la forma del silogismo. A veces simplemente se habla, miren, así se ordena el silogismo y este es el modo, y no, existe la estructura, que es básicamente el ordenamiento de las premisas con sus cuantificadores. Existe también la forma del silogismo, que es el modo y las figuras. Entonces, hacer esa distinción, pues tomarse el tiempo para hacerla, creo que beneficia bastante para los siguientes temas. Vemos los juicios de intuitivo, condicional, doble condicional, que esos nos van a ayudar, digamos, van a ser los primeros que se analizan para la lógica simbólica. Entonces vemos la conexión, vemos un hilo conductor que va desde los principios de lógica, pasa por lógica formal, vemos estos tipos de juicio, y esos juicios son los que van a aparecer los conectivos lógicos en las tablas de verdad,
después van a aparecer en la lógica de predicados. Entonces, nos damos cuenta de que todo tiene un orden, por así decirlo, consecuencial. Entonces, después de los conectivos lógicos, como les mencionaba, pasamos a las tablas de verdad. Digamos, las tablas de verdad son un tema que a veces el profesor los explica así rápido y lo va solucionando. Y miren, aquí se coloca y este es la implicación y esa es la conclusión que debe aparecer, pero no lo hace de forma tan detenida. El texto sí lo permite, o sea, paso por paso. Bueno, cómo hacemos el ordenamiento de las columnas, cómo podemos manejar distintos tipos de silogismos para introducirlos en las tablas. Paso por paso, cómo se considera una tabla válida, inválida, etc. Pasamos a la simbolización de un argumento. Y aquí me quiero detener un poco para señalar de que algo de lo que adolecen los libros de lógica es que se apegan a un tipo de simbolización. O sea, nosotros podemos leer, por ejemplo, la lógica, como les mencionaba, de Guattari, y luego pasarnos a la lógica de Bohr, y nos damos cuenta que los sistemas de símbolos varían. No mucho, pero sí varían. Entonces, algo que considero que puede también ayudar al estudiante y al profesor es, mire, usted puede encontrar este símbolo para la implicación, pero también puede encontrar este otro. Puede ser una flecha, puede ser... Entonces, para que el estudiante, al momento de leer y, digamos, abordar otros textos de lógica, no diga, pues esto no lo vimos, esto de dónde salió, sino tenga una noción clara de dónde viene toda esa simbolización. Vemos las leyes de inferencia, el modus ponens, el tolendo tollens, el tolendo ponens, la ley del silogismo hipotético, de simplificación, de conjunción, de adición. Vemos las leyes de equivalencia, o sea, todos esos temas son los básicos, pienso yo, para un curso de lógica simbólica. Luego la lógica simbólica se vuelve más complicada, pero incluso puede haber un curso dedicado solo a la lógica simbólica. Por último, trato un tema que no sé mucho en la lógica, que es la metalógica. Digamos, es un tema que considero va a introducir al estudiante a la lógica inductiva. ¿Por qué? Porque ahí se van a tratar los elementos o las partes que se van a utilizar al momento de abordar los razonamientos inductivos. Entonces, aquí hablo, por ejemplo, de los axiomas. La inducción, pues, tiene una relación directa con los axiomas, mostrando que pueden llegar a ser posibles, pero necesitan pasar por un proceso tanto deductivo como inductivo. O sea, no se queda solo en la deducción. Entonces, vemos que los sistemas científicos están basados en estos axiomas, pero que a su vez tienen un basamento inductivo que proviene de los componentes de hipótesis, teoría, leyes. O sea, todo eso nos permitió generar los axiomas, los sistemas axiomáticos, y que van a ser elementos inductivos. Entonces, ese último tema considero que ayuda bastante para entender la última parte del libro, que es la lógica inductiva. Y aquí quiero platicar un poquito, digamos, en las áreas científicas a veces se deja fuera la lógica inductiva. Y creo que es de las ciencias, de las disciplinas que, aunque no sea filosófica la disciplina que se está estudiando, si es científica, deben llevar lógica inductiva. O sea, conocer los procesos, los métodos para alcanzar las verdades científicas. Entonces, empezamos con la noción de inducción, hablamos del método inductivo, cómo se diferencia de otros métodos, la diferencia entre razonamientos deductivos e inductivos. En las tres áreas anteriores, trabajamos solo deductivos, luego vienen los inductivos. Hablamos de los componentes que se mencionaban en la lógica simbólica, hipótesis, ley, teoría, los elementos de juicio, conclusión, los fenómenos, el principio regulativo, o sea, las normas que debe seguir básicamente el juicio o el razonamiento, perdón, inductivo para ser considerado inductivo.
Hablamos del tipo de lógica inductiva, la inductiva, enumeración simple, la lógica, la inducción perfecta. Tratamos también un poco de historia, cómo surgen los métodos inductivos desde Francis Bacon, cuál es la influencia que tiene Bacon sobre John Stuart Mill para generar los 5 métodos inductivos. ¿Qué se trata? Por ejemplos, el método de concordancia, diferencia, diferencia y concordancia, variación concomitante y residuos. Por último, abordo el tema de la analogía. Para no quedarnos solo en la inducción, también la analogía, porque es importante para básicamente el ordinario vivir del día a día. O sea, nosotros usamos analogías todo el tiempo para explicar las ideas más simples y forman parte también de los procesos inductivos. Entonces, por último, quiero hablar de algunos aspectos adicionales que tiene el libro. Digamos, el libro tiene por cada área, por cada una de las 4 áreas, una guía de tópicos. Entonces, son preguntas sencillas, bastante claras, donde el estudiante repasa lo estudiado para afianzarlo lo mejor posible, para que el conocimiento no se pierda por así decirlo, al pasar a la siguiente disciplina. El libro tiene en total 30 ejercicios sencillos, lo platicamos ahorita con Pablo, que ayudan al estudiante a practicar. La lógica es práctica. O sea, podemos leer mucha teoría, pero si no nos sentamos a hacer los ejercicios, no llegamos a mayor cosa. Algo muy interesante es que los casos que coloco de lógica inductiva son de revistas indexadas, o sea, son casos reales, científicos, que el estudiante puede analizar y encontrar los elementos de juicio, la conclusión, y poder identificar qué tipo de método es. Entonces, creo que esos son algunos temas que podrían llamarle la atención a un profesor de lógica o a los mismos estudiantes. ¿Por qué optar por este libro? Entonces, le dejo el espacio a compañero Pablo, que nos platiquemos un poco del texto. Muchas gracias. Gracias, Otto. Y en principio, pues felicitar este esfuerzo, este producto, que me parece sumamente necesario para el contexto en el que estamos. Esto porque justamente uno de los grandes problemas que se tienen de la lógica es que, porque se ve como algo bastante ajeno, pese a que lo utilizamos día a día, se le tiene un rezago, se le tiene, voy a decir, en distancia. Entonces ahí es donde encuentro que tu libro da un plus, tiene un más. Es, en principio, diría, un libro excelentemente pedagógico. ¿Por qué? Porque introduce de una manera bastante accesible a cualquier estudiante lo que implica la lógica. Y es donde me gustaba mucho esta división grande que ponías de la lógica elemental, la formal, la simbólica y la inductiva en este sentido. Y porque me parece que ocupas en gran medida lo que son los ámbitos de la lógica. Entonces, yo voy a decir como lector, ¿verdad? Pero de hecho, en este sentido, me sentí muy a gusto de esas explicaciones, me sentí a gusto con los distintos ejemplos y me sentí a gusto porque encontré el esfuerzo que hacías en lograr la claridad específica en cada una de las explicaciones. Y eso se valora mucho y sé que justamente a los estudiantes, a las estudiantes les va a servir sobremanera. Incluso porque se logra también otra parte, hacerla, como decía, accesible, asequible, hacerla para nuestra cotidianidad y hacerla un instrumento que va a ser gratificante y que yo me atrevo a decir es necesario totalmente, porque la lógica tiene que dejarse de ver como algo ajeno, sino empezarse a ver como es una práctica que tenemos día a día, es una práctica que en nuestro lenguaje está presente y es una práctica que simultáneamente podemos ejercitar en la argumentación filosófica, que ahí es donde voy a decir, podemos marcar un contexto. Entonces, en ese ámbito, pues felicitar este esfuerzo. Y tal vez para empezar a dialogar siempre en esta posición de lector, tal vez yo te quisiera preguntar en principio, ¿qué te motivó a hacer un libro de lógica? Y eso tal vez es una perspectiva, también voy a decir, bueno, libros de lógica hay bastante, o eso sería introducciones. ¿Qué tienen en este sentido lo que te motivó a escribir el libro? Gracias. Digamos, aquí hay 2 aspectos para responder a esta pregunta. El aspecto emotivo y el aspecto básicamente disciplinario, científico. Desde el aspecto emotivo,
digamos, mi papá se dedicó en gran medida a la lógica, Sergio Custodio, y después de que él falleció en el 2020, yo me puse a estudiar sus libros, a ver aspectos ahí psicológicos que influenciaron, hasta ese momento me puse a leerlos. Y uno de los primeros que leí fue su Introducción a la Lógica, que se usa en la Universidad de San Carlos. Es el texto así ordinario, clásico, que se utiliza. Entonces yo lo empecé a leer y me di cuenta de que el libro pues abarcaba los suficientes temas para hacer uno o dos cursos de lógica. Sin embargo, las explicaciones no eran tan asequibles, eran a veces quedaban un poco ambiguas, digamos, tal vez por la forma en que él enseñaba, y pues en gran medida ahí aprendí, fueron mis primeros encontrones con la lógica. Después pasé al libro de Principios de Inducción y Analogía, también de mi papá, y ahí fue donde yo me puse a pensar, bueno, ya pasaron 20, 30 años de ese libro. O sea, hay que hacer una actualización orientada con básicamente los mismos principios que él manejaba. Algo para el estudiante, que el estudiante puede usar, que el profesor puede usar. Porque, ¿qué sucede muchas veces? Digamos, se gradúan los estudiantes, tienen la fortuna de entrar a trabajar en el departamento de filosofía y lo primero que les ponen a dar es lógica. Ramírez, denos el curso de lógica. Como platicamos con Pablo, hasta dentro de la misma filosofía las personas alejan un poco a la lógica, ¿verdad? O sea, les interesa mucho la ética, la teoría del conocimiento, la estética, o sea, son disciplinas sin desmerecerlas, pues bastante llamativas. Pero la lógica es como, no, mira, eso es como matemática, yo no me apunté para eso. Entonces, este tipo de textos pues ayudan a tener un acercamiento más familiar, un acercamiento más tranquilo. El objetivo era como hacerlo más ordenado y esa era la motivación, hacer una actualización del libro que ayudara al estudiantado y a los profesores. Eso me parece bien porque mencionas esta conjunción, ¿verdad? Que creo que también eso útil se plasma, que también hay un deseo de superar esas antiguas lógicas que, si bien son buenas, justamente la de tu papá es un clásico, yo recuerdo haberlo leído, me tocó pero ciertamente hay también esa parte de lograr sumar más, para hacer más complejo todo este estudio de la lógica. Entonces ahí es donde veo tu texto bastante completo en este sentido. Y ya viendo los apartados, en eso ya también hay otras inquietudes, porque obviamente hay un estudio de trasfondo, una preparación, pero tal vez quisiera concentrarme en la parte de la lógica elemental, en la parte histórica, que me ha gustado cómo has logrado hacer muy conciso ese desarrollo que vemos justamente desde Aristóteles con su órgano, para, voy a decir, todo lo medieval, lo que llega a lo moderno. Entonces, tal vez, ¿qué pudiste ver hablando filosóficamente? Porque bien, pusiste estas palabras que me gustaron, que se piensa que la lógica es de matemáticos e ingenieros y por eso también, no, yo soy filósofo, no, eso no lo vengo. Pero no, o sea, toda la filosofía históricamente ha hecho lógica. Entonces, ¿qué has podido ver, qué pudiste ver en este, voy a decir, desarrollo histórico que te sirvió para los elementos a plasmar esta parte de la lógica? Bueno, muy buena pregunta. Digamos que a veces nos encontramos con historias de lógica que son 2 páginas, ¿verdad? Y mencionan, sí, que el órgano de Aristóteles y un poco de escolástica medieval, si bien a John Stuart Mill, y se acabó, ¿verdad? Un poco de positivismo lógico y ya. Pero yo me di cuenta de una cosa, tal vez lo que aportó la lectura y el estudio de la historia de la lógica es eh, ver que se ha, digamos, desmerecido un tanto el enfoque que se le da, como bien menciona Pablo. La lógica no es para matemáticos, no es para ingenieros, sino que la filosofía misma ha hecho y ha funcionado basamentos lógicos. O sea, yo no puedo redactar, por ejemplo, un ensayo, un artículo de filosofía si no tengo principios lógicos. O sea, si se contradicen mis premisas con la conclusión que yo quiero presentar, pues no es un artículo de filosofía. Entonces son ideas fundamentales
que están plasmadas en el filósofo, en el estudiante de filosofía, pero no lo sabe. Entonces, eso sería lo primero como me sirvió para darme cuenta exactamente eso, que la lógica está en toda la filosofía. Incluso la filosofía romántica, la estética, que se quiere alejar de esos principios, también están ahí presentes. Entonces, me sirvió para darme cuenta de eso. Y también me sirvió para resaltar ese aspecto. Algo que me gusta mucho a mí, y es el área de mayor interés para mí en la filosofía, es el positivismo lógico, la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia. Y yo me doy cuenta que, o sea, es lógica puesta a su máximo grado. Entonces, ¿por qué hablar de lógica como simplemente la lógica o disciplina o arte? Cuando en realidad es básicamente la ciencia de la filosofía. Y la filosofía pues abarca todo. Entonces podríamos decir ahí sí que por pura traducción entonces es la ciencia de todo. Yo pienso que en gran medida la lógica nos ayuda a entender el mundo, nos ayuda a entender la ciencia, cómo funciona el pensamiento humano. Y eso pues tiene un valor incalculable. Entonces yo diría que esos son los dos aspectos que me permitieron ver al estudiar la historia. No, gracias, fantástico. Eso también, como digo, se plasma muy bien, ¿verdad? Toda la parte silogística aristotélica, la definición de sus libros, justamente, y llegas a ciertas partes como los predicados, la parte predicativa, el árbol de Porfirio, toda esta cuestión, voy a decir extensa. Pero después en el segundo capítulo, la lógica formal. Y me gustaba mucho el tratamiento justamente silogista. Y tal vez aquí me surge una pregunta, ya habiéndolo leído. El silogismo obviamente se utiliza como esa moda argumentación fundamental con esta parte analítica de, voy a decir, la relación entre las proposiciones, en este sentido las premisas y llegar a la conclusión. Y yo te preguntaría, tal vez una de las críticas que yo he recibido desde el área, que para qué ver silogismos, ¿verdad? ¿En qué serviría eso? Entonces, de cara a lo que pones en el texto, ¿qué podrías decir? ¿Para qué sirve el silogismo hoy en día? Creo que Pablo dio en el clavo, ¿verdad? O sea, a todo profesor de lógica se le pregunta, mire, ¿para qué estoy viendo algo tan obvio como, bueno, podemos hacer un silogismo que al final concluye en que la luna es de leche? Es un sinsentido, pero es válido, ¿verdad? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué? Y lo que le respondo es lo siguiente. Si usted no logra ordenar su pensamiento, si usted no logra pensar y responder y hablar y comunicarse, quiera que no, de forma silogística, ahí es donde aparecen los problemas. Entonces, el silogismo ayuda a eso. ¿Por qué, por ejemplo, la implicación es la conclusión, es la parte fundamental de la lógica simbólica? Que gran parte de la comunicación humana son implicaciones. Por ejemplo, si yo les digo, si no ponen atención, eh, Pablo les va a bajar puntos. Entonces, son implicaciones, ¿verdad? Son condicionales que se usan en el día a día. Y básicamente, gran parte del silogismo aristotélico es básicamente condicional. Entonces, primero, aprender a pensar, o sea, ordenar el pensamiento ya de forma casuística. Segundo, pues a responder también en un sentido lógico. A veces me he topado con cosas que uno dice, esta persona no tiene una lógica clara en su pensamiento, en su lenguaje. Por ejemplo, cuando uno le pide algo a alguien, por ejemplo, los estudiantes que están iniciando. Miren, el ejercicio consiste en A, B, C. Y se explica todo claro, sí. Y luego le traen a uno cosas que nada que ver, lo que uno solo es en el B, el otro confunde el C con el A. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el pensamiento no está ordenado. Y eso también se debe reflejar en la forma de expresarnos.
Entonces yo diría el silogismo aristotélico, aunque tiene grandes fallas, no en la historia lo ha juzgado pues con gran severidad. Eh, sí es en gran medida el basamento de la lógica y sí nos permite entender y funcionar lingüísticamente mejor como si no lo conociéramos. Entonces, conocer el silogismo, saberlo, entenderlo, mejora la comprensión y el ordenamiento del pensamiento. Gracias, equipo. Decías algo que me parecía también muy importante, esta cuestión de cómo va haciéndose un ordenamiento de la manera cognitiva en la cual vamos relacionando estas ideas, que sin duda vemos en los estudiantes, muchas veces pasa, que voy a decir, esa conexión, ese físico, o sea, calificar un trabajo que se vuelve carente de lógica o que aparenta no tener una lógica, se vuelve engorroso y a muchos estudiantes les da hasta vergüenza darse cuenta después de ese error, ¿verdad? Entonces, ahí es donde y segundo, esta parte de la importancia de lo que puede decir Aristóteles. Y en este sentido, tal vez pasamos a la tercera parte y me sorprende, porque aquí viene otro de los sitios, la lógica simbólica, que también otras de las críticas que yo he recibido y también tal vez respondiéndolo de cara al libro es, ¿para qué una lógica simbólica? Digo, que es la parte tal vez más abstracta, más matemática, incluso que se puede ver, que no se entiende por esa primera perspectiva de un montón de símbolos raros, ¿verdad? Pero también tiene un sentido y me gustaba cómo esto se aclarara. Entonces, pasar de esa, voy a decir, ese orden conceptual, también somos la pregunta, ¿para qué nos serviría entonces? Debería aprender la lógica simbólica en secundaria. Eh, Muy bien, respondiendo a la pregunta, pero quisiera hacer una acotación que se me pasaba a la pregunta anterior. Es, ahorita la inteligencia artificial, pues todo el mundo la conoce, está, no quiero decir de moda, sino que vi formar una parte fundamental, constituyente ya del conocimiento humano. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? O sea, ellos no pueden, digamos, estos algoritmos, estos sistemas, no pueden leernos la mente y saber qué es lo que queremos. Hay que hacerlo de forma lingüística, hay que hacerlo de forma racional. Entonces, para pedir, por así decirlo, algo, mira, hazme un resumen, quiero saber estos aspectos, hay que tener un ordenamiento lógico. Si no, incluso la misma inteligencia artificial ni nos entendería. Una simple comunicación, dejando a un lado la inteligencia artificial, entre computadora y ser humano, es lógico y es silogística. Entonces, ahora sí, pasando a la pregunta de la lógica simbólica, esta es la parte, tal vez sí, como decía Pablo, la más abstracta. Es la que más da miedo, chaval. Cuando uno abre el libro y mira ahí todos esos símbolos que incluso ya ni son letras conocidas, la E al revés, y ya uno ni se quiere acercar. Pero ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve para llevar, digamos, la cotidianidad del pensamiento a la forma abstracta y poder, por así decirlo, ponerle un reto a nuestro pensamiento. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la filosofía analítica. La filosofía analítica, pues, ¿dónde era fundamentalmente que trabajaban los analíticos, los positivistas en lógica simbólica? O sea, todo eso derivó después a una filosofía más semántica, más, filosofía del lenguaje, Wittgenstein ahí, su segunda aportación, pero fundamentalmente era eso. ¿Y qué era lo que querían probar? Que la matemática surgía de la lógica. Y la matemática está en todo, querramos o no, la querramos aceptar o no, la matemática está en todo. Explicamos la ciencia, explicamos los logros científicos, los logros, incluso podríamos rastrear logros que son ajenos a la ciencia. Por ejemplo, hoy se enteraron que la que sería vicepresidenta de Venezuela, pues ganó el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Pues podríamos hacer toda una lógica rastreando y viendo que hay ciertos fundamentos, pero todo eso se podría llevar al extremo en la lógica simbólica. Y fundamentalmente aquí quiero señalar también las tablas de verdad.
También los grandes lógicos, los grandes positivistas trabajan con tablas de verdad. Y eso es básicamente lo que nosotros utilizamos en las computadoras, en los ordenadores. Entonces, yo diría, el grado más alto de especialización. Por ejemplo, si vamos a estudiar metafísica, ¿por qué nos vamos a quedar simplemente con, por ejemplo, Aristóteles? Solo leer la metafísica de Aristóteles y eso fue todo. No, hay otros grados más elevados. Nos vamos a Kant, nos vamos a Hegel, nos vamos a todos los idealistas, que ya no simplemente son el basamento de la metafísica, sino que son el grado más alto de metafísica que pueda haber. Igualmente en la lógica. O sea, si queremos entrar al campo de la lógica más elevado, pues está la lógica simbólica. Y en este libro, fundamentalmente, pues no, tampoco es que van a poder generar, con la lectura de las 30, 40 páginas de lógica simbólica, generar las grandes teorías que van a reformular el pensamiento y el lenguaje, no. Pero queda la semilla. Así como, digamos, cuando ustedes empiezan a estudiar filosofía, algunos se decantan por ética, por metafísica, por teoría del conocimiento. Hay aspectos que llaman la atención. Lógica también. O sea, puede haber gente que le guste la lógica silogística nada más. Puede haber gente que le guste la inductiva, matemática. Entonces, la idea era abarcar todo eso. O sea, cubrir todos los ámbitos para que el estudiante conozca. Ponerles una bandeja, miren, esto es la lógica. ¿Qué es lo que les gusta? Si les gusta algo, ¿verdad? Gracias, doctor. Y en esta parte de que decían de la anotación me parece muy importante que se pueda ver esas variedades, incluso porque después les ayuda en la lectura de otras filósofas, otros filósofos. Pensaba, a mí me ayudaba, yo comparaba un poquito viendo la parte de la lógica simbólica con lo que escribían, por ejemplo, Jacob Killick en algunos textos, Ruth Barbara Marcus, y lo usaba y me servía de base. Decía, o sea, porque justamente esa claridad para leerlo desde lo básico hasta ya nociones más complejas. Entonces, ahí me gustó esa parte porque, si bien, como dices, hay un montón de perspectivas, análisis, voy a decir, formas de aplicar la lógica simbólica. Conocer la base sirve y aquí yo la veo muy bien explicada. Y ya, para llegar a la última parte, antes de las preguntas del público, tal vez aquí el salto, ¿va? La lógica inductiva. Esta posibilidad más amplia, le voy a decir, una lógica que se presenta en la cotidianidad. Y aquí es como vemos también esta perspectiva que bien mencionabas, la crítica de que, lógica son los Aristóteles, pero tenemos a Francis Bacon, John Stuart Mill, justamente con toda la parte de la inducción. Entonces, me gustó que es un capítulo que reivindica la inducción, en ese sentido, ayuda a comprender. Y tal vez resaltando, ¿qué crees que podría verse en tu capítulo que ayudaría ya al lenguaje cotidiano, a la manera de pensamiento, que son muy antiguos en muchos sentidos, y a la actividad, voy a decir, del día a día? Bueno, así a grandes rasgos yo diría la analogía. ¿Verdad? Como les mencionaba, todo el mundo utiliza analogías para explicarse. Eh, Estoy tan cerca del compañero como Miguel, por ejemplo. Una analogía bastante burda, pero siempre utilizamos analogías para hablar de la cotidianidad. Incluso las analogías forman parte de las falacias. La falacia de la analogía y las personas las utilizan. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los políticos. Los políticos son unas máquinas de hacer falacias, pero increíbles. Y que las personas no se dan cuenta de que les están mintiendo en la cara. Entonces, en gran medida podría ser porque no conocen la lógica. Entonces, regresando a lo cotidiano, en primera instancia, por ejemplo, o sea, aprender a hacer analogías, a reconocerlas, a saber qué aportaciones dan, cómo nos llevan unas buenas analogías, a incluso entender el conocimiento científico. También tenemos en una segunda medida, yo diría, los métodos de Stuart Mill,
Y no es necesario conocerlos a profundidad de decir, bueno, yo me quiero especializar y me voy a detener a hacer todos los ejercicios de lógica inductiva. No, pero saber, bueno, la inducción me permite, por ejemplo, ver cierto número de casos, ver cierto número de elementos, sacar conclusiones probables, sacar conclusiones que tienden a ser o tratan de ser universales, y yo lo puedo usar en el día a día. Puedo llegar yo y pongamos de ejemplo una clase. Vengo y digo, bueno, hace un examen de lógica. De los 20 estudiantes que tengo, 19 aprobaron con excelentes notas. ¿Qué puedo concluir? Que puedo sacar varias inferencias. Uno, el curso está muy fácil. Dos, tengo estudiantes brillantes. Tres, podemos avanzar más rápido en el contenido. Y así sucesivamente con una simple observación de casos. Entonces, conocer los métodos, conocer también, por ejemplo, el caso de residuos, el caso de variación concomitante, nos permite analizar cosas cotidianas. Se me ocurre un ejemplo en la cocina, ¿verdad? Si yo le quito la sal a esta receta, pues ya no me sale igual, o le varío un poco el condimento a tal sopa, ya no queda igual. Eso es lógica inductiva, o sea, variar el caso para ver el fenómeno. Entonces, la próxima, yo ya sé que tengo que usar más sal. Entonces, son cosas cotidianas, la lógica en general forma parte de nuestra cotidianidad. Entonces, pienso yo que esos dos temas pues ayudan a entender. Si nos damos cuenta, salimos de un tema pesado, la lógica simbólica, pero caemos en algo ya más tranquilo, la lógica inductiva. Mire, aquí hay inferencias probables, no se rompa la cabeza si no es esa la que usted colocó. Entonces, para terminar el libro, tranquilos, digamos. Muchísimas gracias, Oso. En este caso, pues no me queda más que nuevamente felicitar este esfuerzo, este producto. Voy a decir, en la misión a la lógica que tengo lo he encontrado muy grato, me ha servido mucho. Y aquí sé que para los expertos va a ser un grato, voy a decir, libro para tener combinación de distintos temas, poder ver y sabiendo que es un mar también la lógica y tiene muchos vericuetos por los cuales andar, sirve mucho como una complementación para acercarse a estos temas. Y para quien no conoce la lógica, para estudiantes, que ves aquí digo, sí, del ámbito filosófico, pero no exclusivamente, también pueden ser de ciencias sociales, pueden ser de cuestiones de ingeniería. Verse justamente en este ámbito de la lógica va a servir mucho para conocer ese amplio panorama. Y algo más que sumo, todo estudiante también de la vida, y por qué digo esto, lo mencionamos, o sea, lógica se utiliza cotidianamente. Y qué bueno saber que en conocer cómo funciona, la vamos mejorando, aplicando de mejor manera y así llevar a cabo una. Entonces, nuevamente felicitaciones. Me ha sido un gusto leer.